El narco satánico, fundador de la secta conocida como los narcos satánicos, orquestó la muerte de decenas de hombres en rituales. Su culto mezclaba creencias, principalmente del vudú y la santería. El chalequero, asesino misógino que mató a más de 20 mujeres en Ciudad de México durante el Porfiriato, violaba, torturaba y estrangulaba o degollaba a sexoservidoras, abandonando sus cuerpos a la orilla del río Consulado. El monstruo de Toluca secuestró, abusó sexualmente y estranguló a 3 mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en su casa, ubicado en la colonia Villa Santín en Toluca, Estado de México. Posterior a su captura, aceptó haber asesinado a una 4ª mujer, a quien habría secuestrado, abusado y matado a golpes. A lo largo de los siglos, hemos sido cautivados por relatos que desafían nuestra comprensión y nos obligan a enfrentar nuestros miedos más profundos, desde leyendas ancestrales hasta crímenes reales que han dejado una marca en la sociedad. Cada semana desentrañaremos estas inquietantes narraciones. Prepárate para adentrarte en un mundo de sombras y misterios, donde lo sobrenatural se entrelaza con lo terrenal. Mi nombre es Carlos Cervantes y esto es Cervantes Tales. Un asesino serial, también conocido como asesino en serie, es un tipo de criminal que comete una serie de homicidios, generalmente de manera sistemática, con un patrón o modus operandi característico. Este tipo de asesinos suele cometer múltiples homicidios a lo largo del tiempo, dejando un intervalo entre cada uno de los crímenes. Estos periodos de enfriamiento pueden variar, desde días hasta años. Y bueno, México también tuvo sus asesinos seriales. No estoy aquí para admirarlos porque sin duda son y fueron seres despreciables. Lo que haremos el día de hoy será repasar sus horrendos crímenes y la historia detrás de estos. El primer asesino serial del que se tuvo registro en México fue Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Aunque no fue el primer asesino serial mexicano, ese término le pertenece a Felipe Espinosa, del cual quizá hablemos en otro episodio. Entre los años 1880 y 1888, así como en 1908 en la Ciudad de México, cometió el asesinato de aproximadamente 20 mujeres que se dedicaban a la prostitución. Además, se le atribuye la muerte de una última víctima, una anciana que, aunque algunas fuentes afirman que también era prostituta, existen discrepancias al respecto. Algo muy interesante es que su periodo de actividad coincidió con el de Jack el Destripador, lo que llevó a algunos autores contemporáneos y actuales a compararlo con este famoso asesino del que ya hablamos aquí en Cervantes Tales. Francisco Guerrero nació en una familia de escasos recursos en algún lugar del Bajío, alrededor de 1840. Fue el 11º hijo en la familia y su infancia estuvo caracterizada por la pobreza, así como los malos tratos y la opresión de su madre, quien era abusiva y asfixiante. Además, también enfrentó la ausencia de su padre en su vida. Esto ya nos empieza a decir mucho. Hay 2 teorías sobre el apodo El Chalequero. Una sugiere que el apodo se debía a que Francisco Guerrero solía vestir un chaleco con frecuencia. La otra indica que el apodo surgió debido a su comportamiento sexual, ya que se decía que tenía relaciones íntimas a chaleco con cualquier mujer que él deseara. La expresión implica que esas relaciones eran forzadas o coercitivas. Guerrero mostraba una personalidad psicopática muy definida, ya que carecía de empatía y no experimentaba culpa. Vivía de manera parasitaria, tratando a las personas a su alrededor como objetos, y tenía una autoestima exageradamente elevada. Experimentaba arrebatos repentinos de ira, siendo también manipulador y promiscuo, lo que le llevaba a tener múltiples amantes debido a su carisma. Aunque en su época no se prestó atención a su diagnóstico, su comportamiento y personalidad encajan con un trastorno errático de la personalidad, posiblemente una combinación de personalidad antisocial
y narcisista. A pesar de ello, le describían como una persona tranquila y reservada, prestando mucha atención a su aspecto personal. Su forma de operar era la siguiente: se acercaba a sus víctimas bajo el pretexto de solicitar sus servicios y, efectivamente, utilizaba esos servicios. Luego, las amenazaba y las sometía a abusos antes de matarlas, mediante estrangulamiento o degollamiento, en ocasiones de manera poco clara, probablemente para evitar su identificación. Llegaba a decapitarlas. Utilizaba un cuchillo que también empleaba en su trabajo como zapatero para desollar la piel de las víctimas. Finalmente, arrojaba los cuerpos en el río Consulado. Esto le permitía ocultar los rastros de sus crímenes. En el periodo del Porfiriato entre 1880 y 1888 empezaron a aparecer cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y mutiladas en los alrededores del río Consulado. El 13 de febrero del 88, Francisco Guerrero fue detenido por el detective Francisco Chávez, luego de ser denunciado por varios vecinos, incluyendo a José Montoya, Eulalia González y Lorenza Urrutia, quienes sospechaban su implicación en el asesinato de una de sus víctimas llamada Murcia Gallardo. Murcia Gallardo era una prostituta de escasos recursos que había sido violada y degollada a principios de ese año. Su cuerpo fue encontrado cerca del río Consulado y la última vez que fue vista fue en compañía de Francisco Guerrero. A pesar de que Francisco Guerrero se vanagloriaba de sus crímenes en los círculos criminales, cuando fue arrestado negó todas las acusaciones en su contra. En un principio, como dictaban las leyes de la época, fue sentenciado a pena de muerte. Pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904, por error, recibió el indulto, una extinción de la responsabilidad penal. Algo que me parece muy curioso es que Porfirio Díaz le haya revocado la pena de muerte. Esto tomando en cuenta su gran mano dura durante su mandato y el cómo no le temblaba la mano para matar criminales. Pocos años después de haber sido puesto en libertad, exactamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue detenido nuevamente por el asesinato de una anciana cuya identidad nunca fue completamente establecida. Solo se conocía su nombre como Antonia. La ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas, encontrándose el cuerpo de la mujer cerca del río Consulado. Se dice que el motivo detrás del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana. El niño era pastor y estaba arreando su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y, oculto entre unos matorrales, atestiguó todo lo ocurrido. Y además, dos mujeres hermanas apellidadas Solorio vieron a Guerrero limpiarse de la sangre en los brazos, cara y tórax con agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2,000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910, a la edad de 70 años, justamente el año en que se desató la Revolución Mexicana. Óscar García Guzmán, el monstruo de Toluca. Sospechoso de la desaparición de una compañera de universidad en 2019. Tras un cateo en su casa, se encontraron los cuerpos estrangulados de 3 mujeres. Fue detenido después de un mes de estar prófugo y confesó
haber asesinado a una cuarta mujer y al padre de esta, además de a su propio padre cuando tenía 16 años. Fue considerado un asesino hedonista motivado por control, organizado y sedentario. Recibió un total de 91 años de prisión por sus 3 condenas. Existe una vida previa poco conocida, pero se teoriza que pudo haber experimentado violencia por parte de su padre hacia su madre durante su infancia. Desde joven sintió una atracción por la idea de matar, a pesar de mostrar interés y apego por los animales. Tenía 2 perros y un gato como mascotas, y durante su fuga y captura mostró preocupación por ellos. Los expertos creen que su conexión con los animales podría estar relacionada con un narcisismo patológico, ya que se veía a sí mismo como un protector. Se le describe como un psicópata y narcisista, ansioso por recibir atención. Entre sus aficiones se encontraban el Krav Maga, el death metal, el satanismo y las historias de asesinos seriales, a quienes admiraba por su inteligencia. Vivía solo y dependía económicamente de su madre. Sus vecinos lo describían como un hombre tranquilo, que nunca interactuaba con nadie y siempre vestía de negro. Al momento de su captura, estaba estudiando psicología en una universidad local. Óscar García habría asesinado a su padre en 2006, cuando todavía era menor de edad. En enero de 2020, desde prisión, durante una llamada telefónica con su madre, reconoció este crimen. Posteriormente, formalmente aceptó su declaración, aunque las circunstancias exactas de la muerte de su padre no han sido reveladas. La fiscalía confirmó que Óscar García estaba relacionado con su fallecimiento. Sus próximas víctimas fueron una mujer conocida como Mónica y su padre Tomás. El 10 de septiembre de 2012, Óscar conoció a Mónica en una preparatoria de Oxolotepec y se interesó rápidamente en ella, comenzando a seguirla. Ese mismo día, decidió allanar la casa de Mónica, pero se encontró con su padre allí. Al ser descubierto, Óscar asesinó a Tomás, apuñalándolo varias veces y luego rematándolo con un hacha. Después de eso, esperó a que Mónica llegara a su casa y la sometió utilizando sus habilidades en Krav Maga. Luego, la llevó a su casa en Villa Santín, donde la mantuvo con vida durante casi 2 semanas, agrediéndola sexualmente y torturándola. 2 días antes de su cumpleaños, la golpeó hasta matarla. Luego, descuartizó su cuerpo y dispuso los restos en cajas de cartón, que arrojó en un barranco en el mirador Huixquilucan, Estado de México. Su siguiente víctima fue Adriana González Hernández, de 27 años y estudiante de psicología, quien desapareció el 24 de marzo de 2007. Óscar habría sido presentado como su novio en una reunión familiar unos días antes de su desaparición. Posteriormente, le confesó a la activista Frida Guerrera Villalbazo que la asesinó en febrero de 2018. La quinta víctima fue Marta Patricia Navasotelo, de 25 años, apodada Patty, estudiante de leyes, desaparecida el 9 de febrero de 2019 en Huixquilucan. Antes de su desaparición, Patty había expresado preocupación por sentirse seguida, mencionando haber visto una camioneta negra rondándola en varias ocasiones. Óscar García conocía a la familia de Patty, ya que su madre era vecina de él. El celular de Patty fue rastreado cerca de la casa de Villa Santín, donde se encontró que había sido mantenida cautiva, dopada con clonazepam, en el mismo mes de su desaparición. La última víctima de Óscar García fue Jessica Guadalupe Jaramillo, una estudiante de psicología de 23 años que desapareció el 24 de octubre de 2019 en Toluca del Lerdo. Óscar había estado acosándola durante meses antes de su desaparición. La familia de Jessica sospechó de Óscar desde el principio y acudió repetidamente a su casa, pero él negó haberla visto y los amenazó. Finalmente la policía
obtuvo una orden el 30 de octubre. La casa fue registrada y encontraron el cuerpo estrangulado de Jessica en el baño, habiendo sido asesinada horas antes del hallazgo. Como lo mencioné, fue detenido y actualmente se encuentra en prisión bajo una condena de 91 años. Adolfo de Jesús Constanzo, el narco satánico. 13 asesinatos confirmados, sospechoso de haber cometido 26 y narcotráfico. Constanzo fue bautizado como católico y sirvió como monaguillo, pero también fue influenciado por su madre en el culto denominado Palo Mayombe, una religión afroamericana. Su madre se volvió a casar y su nuevo padrastro se vio involucrado en el ocultismo y el tráfico de drogas. En su adolescencia se hizo amigo de otro sacerdote del rito Palo Mayombe, quien le enseñó habilidades que lo llevaron a convertirse en narcotraficante y estafador, llevando una vida encaminada hacia la maldad. Además era apuesto y bisexual, y sus amigos de Miami lo ayudaron a conseguir trabajo como modelo en México. Constanzo se instaló en Ciudad de México, donde trabajaba como lector de cartas de tarot. Su carisma y supuestos poderes le brindaron éxito en el mundo de la prostitución y el crimen. Allí reclutó a 2 jóvenes, Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa, para que se convirtieran en sus seguidores y amantes. Con el tiempo, Constanzo se convirtió en el líder de un poderoso culto que involucraba a capos del narcotráfico, músicos famosos y hasta oficiales de policía. El culto, que se estableció en Matamoros, una región fronteriza de México, se dedicaba al tráfico de drogas y realizaba ceremonias ocultas de protección hacia finales de 1987. Comenzaron a secuestrar y asesinar personas para usarlas en sacrificios humanos, incluidos sus rivales en el mundo del narcotráfico. Constanzo reclutaba personas para su culto. Se ganaba la confianza de personas vulnerables, a menudo jóvenes y desfavorecidos, que buscaban respuestas o protección. Los atraía con su carisma y supuestos poderes. Él utilizaba rituales y ceremonias de cultos afroamericanos, como la santería, para ejercer el control sobre sus seguidores y crear una atmósfera de miedo y sumisión. La tensión sobre el culto se intensificó cuando desapareció un turista estadounidense, Mark Kilroy, durante las vacaciones de primavera en 1989. La policía local comenzó a investigar y finalmente descubrió la responsabilidad del culto en el asesinato de Kilroy. Cada vez más miembros del culto de Constanzo fueron arrestados, hasta que finalmente el 6 de mayo del mismo año, él y 4 de sus seguidores fueron acorralados en un lujoso apartamento en la Ciudad de México. Constanzo decidió a no ir a prisión. Ordenó a sus seguidores arrojar puñados de dólares por la ventana para distraer a la policía. Tras un enfrentamiento de varias horas, Constanzo ordenó a uno de sus seguidores que le disparara a él y a Quintana. Cuando la policía finalmente ingresó al apartamento, solo yacían los cuerpos de Constanzo y Quintana. Adolfo Constanzo dejó un legado como un asesino en serie que perpetró brutales asesinatos y sacrificios humanos, utilizando sus creencias y habilidades para atraer seguidores y aterrorizar a quienes se cruzaban en su camino. Es algo sorprendente y aterrador contemplar los errores que el ser humano es capaz de realizar. Algunas personas son víctimas del destino que les tocó, lo que los lleva a cometer actos terribles debido a las cosas que enfrentaron: la violencia, la desigualdad, la pobreza. Sin embargo, existen individuos que simplemente parecen tener una inclinación malévola desde su nacimiento, destinados a causar daño sin motivo aparente. Espero que estas historias hayan sido de su agrado, aunque debo confesar que
Necesitaré un poco de terapia para sobrellevar las atrocidades que leí. Pero hablando en serio, si el podcast ha sido de su agrado, les agradecería enormemente que lo puntúen en Spotify y me sigan para recibir futuras actualizaciones. Si lo escuchan en YouTube, su apoyo mediante likes y suscripciones sería de gran ayuda y me motivaría a continuar. Disfruto mucho creando este contenido y seguiré haciéndolo sin importar qué. Me despido y espero que nos encontremos en el próximo capítulo. Soy Carlos Cervantes y esto ha sido Cervantes Teos.